Sí. Bueno, gloria a Dios. Les digo entonces bendiciones, Dios os bendiga. Estamos ya finalizando el año, estamos hablando de hacer un retiro para final del año, hacer un ayuno, buscar del Señor, hacer una parada. Estamos con un año complicado, complejo. Bueno, ha sido de bendición en diferentes áreas, pero necesitamos más del Señor. Realmente no podemos desenfocarnos, tenemos que enfocarnos en el Señor, tenemos que prepararnos para lo que pueda venir, tenemos que afirmarnos más en el Señor. Poco a poco parece que la iglesia se va como durmiendo, como quedándose en un letargo en el que se dan los cultos ya sin una manifestación del Espíritu Santo, ya por una ritualidad, unos cultos, una religiosidad. Y las familias, me está comentando la hermana, hay familias que se están desintegrando, el diablo está haciendo de las suyas, está preparando su gran asalto. Pero la buena noticia es que el Señor promete libertad a los cautivos, el Señor promete que va a darnos la victoria en su nombre, el Señor promete guardar a sus hijos, promete una vida eterna, promete, aleluya, un galardón y también promete un reinado en la tierra por 1000 años. O sea que en algún momento el Señor va a tener su victoria. Gloria a Dios. Así que estemos atentos a la voz del Señor, estemos atentos a lo que Dios quiere hacer. Aleluya, gloria al Señor. Y lo primero, por mi parte, buscar del Señor a final de año y buscar que el Señor nos prepare para el año que viene. Bueno, ya hablaremos de esto, la hermana irá anunciando. Hoy quiero que meditemos en Romanos capítulo 13. Aleluya. Vamos a meditar un poco sobre un tema que es importante, que es el tema de la autoridad, del sujetarse a la autoridad. Romanos capítulo 13, dice la palabra del Señor, aleluya, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente para esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor y Dios poderoso, te adoro, te alabo, te glorifico. Te doy las gracias por tu amor y por tu misericordia. Y te pido, Señor, que nos unjas con tu espíritu, aleluya, con tu poder. Como dijiste, Señor, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Aleluya, Señor, ese poder que tú has puesto en nosotros nos ayuda a caminar y a entender tu voluntad. Danos, Señor, también esa palabra que tú nos diste, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para ser mansos, ser humildes, aleluya, ser obedientes, Señor, en lo que requiere ser obedientes, Padre, aleluya. Guíanos con este asunto de la autoridad. Padre, ayúdanos, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Aleluya. ¿Qué es someterse? Someterse es dejarse dominar, dejarse guiar, obedecer, estar bajo una autoridad
es reconocer que hay alguien que manda sobre nosotros. Gloria al Señor. Y el Señor dice que debemos sujetarnos o someternos a las autoridades superiores. Hay autoridades superiores en el mundo espiritual y en el mundo social. Hay unas autoridades en el mundo espiritual. Gloria al Señor, porque Dios da autoridad. Dios dice en Efesios que Él puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dios los constituyó en la iglesia para edificación de la iglesia, para administración. Nosotros es bueno que aprendamos a reconocer la autoridad del ministerio que Dios pone en las personas. Gloria a Dios, para dejarnos guiar. Aleluya. En Hebreos capítulo 13 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Gloria a Dios. Y un poco más adelante, en Hebreos capítulo 13, verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dios ha puesto autoridades en la iglesia, pone pastores para ministrar, para velar por la grey. Aleluya. Dios encomienda el cuidado de las personas como pastores que cuidan de las ovejas. Aleluya. Sabiendo que el príncipe de los pastores es Jesucristo el Señor y que ellos no están puestos para enseñorearse, para dominar, sino para ser ejemplos, para interceder, para enseñar, para cuidar, para levantar. Gloria al Señor. Igual que los pastores, el Señor pone los apóstoles con una autoridad ministerial, los profetas que traen una palabra de parte del Señor. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta que muchas veces Dios nos va a hablar por medio de hermanos y hermanas. Aleluya. Nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón, como Jesucristo mismo nos enseñó. Aleluya. Pero hay veces que nosotros somos tan espirituales que solamente nos queremos sujetar a Dios, si nos habla Dios directamente a nosotros. Pero el Señor a veces nos habla por medio de los ministerios. Entonces, es esta humildad y este sometimiento a la autoridad, porque dice que toda autoridad es puesta de parte de Dios. Dios es el que pone la autoridad. Aleluya. Ahora vamos también a meditar un poco hasta qué punto, aleluya, podemos o debemos sujetarnos a las autoridades, porque desde luego no es la voluntad de Dios que nosotros seamos subyugados, que nosotros seamos dominados, que nosotros seamos utilizados por personas hablando como si fuera por un ministerio, porque como es el pastor tenemos que hacer todo lo que diga. Entonces hay unos límites y eso es lo que quiero también que meditemos hoy. Igualmente con las autoridades sociales o que hay en el mundo, porque dice el Señor que Él es el que pone los reyes y los gobernantes, el que pone los reyes y el que los quita. Dios permite que haya unas personas que estén ahí. Y en la supuesta democracia esta que vivimos, pues supuestamente los elegimos al presidente, elegimos a los alcaldes, elegimos a los presidentes de comunidad. Y entonces están puestos ahí para dirigir, para hacer leyes, para hacer normas. Y nosotros como cristianos no estamos llamados a ser rebeldes, a ser irreverentes, a ser desobedientes. Pues un ejemplo, si hay unas normas de tráfico, pues nosotros vamos a guardar esas normas de tráfico. Aunque a veces nos moleste tenernos que parar en un stop, o aunque a veces nos moleste el tener que ir a una velocidad limitada, pero bueno, es una autoridad puesta por Dios, vamos a entender, y que es por el bien de todos. Hay unas normas que son buenas, son necesarias para la convivencia. Aleluya. Nosotros tenemos que sujetarnos porque es la voluntad de Dios que seamos obedientes. Aleluya. Si hay unos profesores en un colegio o un instituto, pues nuestros hijos les vamos a enseñar que les obedezcan, que los respeten. No como hoy por hoy que ya se ha faltado el respeto a la policía, los profesores,
las autoridades que Dios pone sobre nosotros. Dios nos está diciendo que debemos someternos. Entonces, fíjate que el verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es decir, cuando uno va por la calle y ve la policía, la Guardia Civil, pues lógicamente uno tiene respeto, mira a ver si van a dar alguna indicación, pero uno no debe tener temor porque no ha hecho nada malo. Si nosotros llevamos una vida justa, honrada, íntegra, si nosotros llevamos una conducción razonable, pues cuando veamos la Guardia Civil, pues no debemos asustarnos, ¿verdad? O cuando vayamos por la calle y la policía aparezca, no debemos echarnos a temblar, a ver, que nos va a coger la policía, no. Ellos están puestos ahí, ¿para qué? Para ir contra el malo, contra el que está transgrediendo la ley, contra el violento. Aleluya. Por eso dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, dice, para tu bien. O sea que de alguna manera Dios está conectando que Él permite que haya esas autoridades en el mundo y que nosotros tenemos que sujetarnos. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el Señor aquí en verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aleluya. Por ejemplo, si nuestros hijos, aleluya, pues están bajo unas normas y la palabra habla de que los hijos se tienen que sujetar a los padres, es una autoridad que Dios les ha puesto. Pero claro, nuestro deseo no es que estén sujetándose o sometiendo o siendo obedientes solamente por causa y por temor al castigo, ¿verdad? No queremos que solamente sean obedientes cuando sepan que les estamos mirando o que vamos a saber lo que están haciendo, sino que por causa de la conciencia lo que queremos es crear en ellos una conciencia de respeto, de obediencia, en la que aun cuando nosotros no estemos y ellos tengan la oportunidad de hacer cualquier cosa, ellos meditan y digan, bueno, no lo voy a hacer porque esto a mi padre no le gusta, mi madre me ha dicho que eso no lo debo hacer, ¿vale? Igualmente nosotros, las leyes debemos cumplirlas no solamente por causa de que nos pueda ver la policía o por causa de que nos puedan pillar y nos vayan a poner una multa, ¿verdad? Sino simplemente por causa de la conciencia, de saber que Dios nos llama a ser obedientes, a ser respetuosos, a ser íntegros, a no hacer el mal, y eso forma parte del testimonio cristiano. Yo sabéis que he vivido en Cuba unos años, estuve viviendo en Cuba y vi que allí, por un tiempo en Cuba, por ejemplo, que ha sido una especie de, vamos a decirlo, una dictadura comunista, un régimen en el que hay una autoridad, en el que limita las libertades de los ciudadanos. Aún así Dios manda que hasta un límite nosotros tenemos que ser obedientes. Y fíjate que en Cuba, y aquí está Keiler que sabe algo de eso, y mi esposa Sandra, que es cubana también, pues por un tiempo prohibieron el cristianismo, pero luego finalmente ellos se dieron cuenta de que los cristianos eran la gente más respetuosa, más cumplidora en el trabajo, gente que no robaba, y ellos fueron abriendo la mano porque se dieron cuenta que al final era la gente menos dañina, porque la gente que no tiene temor de Dios lo que hace es que roba, engaña, trata de buscar su beneficio propio, pero es el testimonio del cristiano el que luego permitió que se abriera la mano a las iglesias, porque se dieron cuenta que el cristiano es dócil, el cristiano es obediente, el cristiano pues no crea tantos problemas. Es decir que por causa de la conciencia y por causa del testimonio, nosotros tenemos que ser, si vamos al trabajo, pues tenemos que guardar los horarios, tenemos que hacer las cosas bien, no solamente porque esté el jefe viéndonos, sino porque así somos, cumplir nuestras obligaciones. Luego un poquito más adelante habla también del tema de los impuestos. Verso 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Entonces Dios nos llama que tenemos que pagar impuestos. Alguno puede pensar que los impuestos son excesivos y que además con el dinero público se hacen cosas inadecuadas, y seguramente es verdad, pero en principio nosotros tenemos que pagar impuestos. Yo creo que es nuestra obligación pagar la seguridad social, pagar los impuestos. Y si tú honras, aleluya, pues Dios te va a bendecir. Si tú eres una persona que eres justo, pues Dios te va a bendecir, Dios te va a dar lo necesario. Aleluya, hay mucha gente que a veces intenta hacer trampas, intenta hacer cosas, pero yo creo que Dios nos llama a ser justos. Es verdad que hay situaciones en las que uno no puede 100% estar perfecto, ¿verdad? Pero la intención tiene que ser la mejor y no ser un poco esa excusa y ese ánimo de estar continuamente engañando, ¿verdad? Porque eso no nos va a llevar al final a nada bueno. Si pensamos que nos ahorramos por un lado, vamos a perder por el otro. Así que este asunto es importante. Ahora bien, gloria al Señor. ¿Cómo podemos, aleluya, reconocer esa autoridad, verdad? Vamos a Mateo capítulo 8, verso 9. O sea, capítulo 8 de Mateo, un poquito antes, cuando el Señor se encuentra con un hombre. Gloria al Señor. Dice, verso 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Gloria al Señor. El centurión le dio una lección de lo que es autoridad. Él dijo, yo estoy bajo autoridad. Y entonces, porque estoy bajo autoridad, yo tengo autoridad. Entonces, para mandar. Y la gente me obedece. Porque no me ve a mí, sino ve lo que hay detrás de mí. Ve lo que yo estoy representando. Eso es lo que nos pasa con la policía, ¿verdad? Cuando uno ve un guardia con su traje, el traje está representando la autoridad que tiene. Nosotros no le obedecemos simplemente humanamente, como un hombre que pueda ser más aguerrido o tener la voz más fuerte o ser más violento, sino que le obedecemos por el traje que lleva. El traje está representando que es un representante, valga la redundancia, un representante de la fuerza de seguridad del Estado. Entonces, es eso lo que nosotros reconocemos como autoridad. Así, también en el mundo espiritual es igual. Cuando un pastor, cuando un ministro te habla, no tienes que verlo como humanamente, que él te dice algo, sino tienes que ver lo que está, si está bajo la unción, bajo la autoridad de Dios. Entonces, cuando uno obedece o se sujeta a esa autoridad, no es que se esté sujetando al hombre, sino está reconociendo la autoridad que le viene de arriba. Esa es la cuestión, y nosotros, si queremos tener esa autoridad, pues tenemos que estar bajo la autoridad del Señor y bajo la autoridad de los que Dios pone por encima de nosotros. Gloria al Señor. Esto es importante. Y ahora entonces meditemos hasta qué punto debemos obedecer la autoridad, ¿verdad? Porque de repente hemos visto ministerios que están torcidos del camino recto, están haciendo lo que no conviene, o pastores que a lo mejor se están dominando sobre las ovejas, están mandando a hacer cosas, o se han ido a una doctrina extraña,
o están ya mandando cosas que no son bíblicas. Y uno puede pensar, entonces tengo que, como es el pastor, como es el líder, tengo que seguir obedeciéndole en todo. Pues hay un límite. Igualmente hay un límite, gloria al Señor, en las cosas del mundo, en las autoridades, porque claro, nosotros como creyentes tenemos que ser humildes, mansos, ser obedientes, pero ¿qué pasa cuando la autoridad empieza a mandar, a ordenar, a obligar a ciertas cosas que ya se salen de la voluntad de Dios? Entonces aquí podemos meditar en Hechos capítulo 5. Aquí ocurrió algo. Hechos capítulo 5. El Señor había mandado a los apóstoles que predicaran la palabra. Pero en Hechos capítulo 5, verso 17 dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dijo esta noticia, he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Gloria a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían una comisión de predicar el Evangelio. Dios, aleluya, se manifestó por medio de un ángel de una forma sobrenatural. Les mandó a predicar y ellos obedecieron antes el mandato de Dios que la prohibición del mundo, que la prohibición de los religiosos, de las autoridades. Es verdad que Dios dice que hay que sujetarse a las autoridades, pero si esas autoridades van a oponerse a la voluntad de Dios, entonces nuestro deber es obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es importante, que meditemos en ello, porque puede haber leyes que aparentemente son buenas desde un punto de vista humano, pero Isaías dice que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. El mundo y las autoridades no tienen temor de Dios, no tenemos unas autoridades que pongan a Dios por encima de todo, más bien niegan a Dios. Entonces, en el punto en el que estamos, empiezan a haber leyes, empiezan a haber normas en las que nos cuestiona qué vamos a tener que hacer. Y uno como cristiano tiene que buscar de la presencia de Dios, buscar de la unción y la autoridad de parte del Señor, porque en algún punto la Biblia nos habla de persecución, de que se nos negará, por ejemplo, el podernos reunir. Imagínate que ahora hay países que niegan el reunirse. Imagínate que empiezan a prohibir
el que tú puedas tener tu fe, porque va en contra de la religión del mundo, la religión humanista. Porque toda la religión está bien, todo el mundo cuando habla de Dios, cuando habla de que Dios es bueno, de que tenemos que amarnos unos a los otros, no hacer bien al prójimo. La religión del mundo está bien hasta el punto en el que tú empiezas a hablar del pecado, en el punto en que tú hablas de Cristo, porque Cristo es la luz y viene a enfrentar a las tinieblas. Entonces viene a cuestionar a las personas la decisión de arrepentirse, y ahí viene el problema. Hablar de Dios, todo el mundo habla de Dios, pero ¿qué Dios es ese? El Dios nuestro dice que ha enviado a Cristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos pide el que creamos en él. Dice, porque el que no cree entonces es condenado. La condenación viene por no creer en aquel que Dios ha enviado. Habla en Juan capítulo 3, si no me equivoco. Es decir, que ya no es un tema de que ser bueno, ser buena persona, sino de fe, de creer, de rendirse, de obedecer, sí, y confiar en Dios. Entonces, nosotros debemos sujetarnos a las autoridades, pero tenemos que ser inteligentes espiritualmente, tener una inteligencia espiritual y discernir por la palabra, darnos cuenta de que empiezan a haber normas que van a ir contra la voluntad de Dios. Si el enemigo, por medio del sistema mundial y por medio de las autoridades, quiere introducirnos algo en nuestro cuerpo que va en contra de la voluntad de Dios porque va a modificar nuestro ADN, ¿vamos a admitirlo solamente porque supuestamente es por un bien común? Claro, es que hay que meditar eso. ¿Es la voluntad de Dios realmente eso? Basado en un miedo artificial, creado por los medios de comunicación, para que nosotros nos pongamos esa marca que nos quieren poner una y otra vez, la cual va a ir modificando nuestra naturaleza, la que Dios nos ha dado. Hay que meditar hasta qué punto debemos sujetarnos a las autoridades. Claro, es que si no pasas por el aro, como dicen acá, pues entonces ya vas a tener problemas, no vas a poder viajar, no vas a poder... Claro, es que la Biblia nos habla también de que en algún momento va a haber una marca. Dice la Biblia en Apocalipsis que va a haber una marca, la cual si no te la pones, no vas a poder comprar ni vender. Entonces cuando venga esa marca, ¿qué vamos a hacer? Pues también nos la ponemos igual, porque de todas formas es lo que manda la autoridad. Claro, es que la autoridad va a llegar un momento que se va a ir completamente a ser gobernada y utilizada por el enemigo. ¿Hasta qué punto debemos sujetarnos a las autoridades? Hasta el punto en el que no vayan contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros somos semilla de Dios, somos linaje de Dios. Dios no quiere que transformemos nuestra naturaleza. Dios no quiere que estemos doblegados bajo un miedo y por causa de ciertos beneficios o ciertas restricciones a las cuales podemos estar sujetos, dejemos que se nos obligue de una forma injusta y contra la voluntad de Dios. Y esto es para meditar, hermanos, hermanas. Es para meditar porque estamos en el principio de dolores. Aleluya. Entonces es necesario obedecer a Dios. Gloria al Señor. Si Dios nos da la libertad, Dios nos da la protección, Dios nos lo da todo, debemos confiar en Él y no en el hombre. Tengamos cuidado de no caer en esos argumentos. No, es que como la autoridad lo dice. Claro, ahora la autoridad ha pasado a ser una autoridad forzada por unos intereses. La autoridad que nosotros nos dirigen, nos quieren dirigir, están bajo una autoridad superior, de unos poderes, de unos mercados, de unos intereses económicos y diría más, diabólicos. Entonces hay que prepararse, hay que pedir a Dios que nos dé capacidad, porque en algún momento, si no es ya, en algún momento tenemos que decidir
¿A quién vamos a obedecer? ¿Si a Dios o a los hombres? En algún momento, aleluya. Y a alguno le parecerá esto muy lejano, pero mira a los apóstoles, cómo ellos obedecieron al Señor y fueron perseguidos, fueron apresados por causa del Señor. Y no hay que irse tan lejos. Hoy por hoy en diferentes países hay personas que enfrentan una lucha porque les fuerzan a negar su fe, a no declarar, a no confesar, a no reunirse, a no predicar, a no testificar. Y estas personas prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso quizá a muchos les está significando persecución, dificultades, pero ellos han entendido que es más grande Dios que cualquier ser humano, que cualquier autoridad humana que esté yendo en contra de la voluntad de Dios. Aleluya. Imagínate que, por ejemplo, en China por mucho tiempo estaba prohibido tener más de un hijo. Imagínate que obligaban a abortar. Imagínate que hoy te obligaran a abortar. ¿Y qué harías? Es una ley injusta, es una muerte, es un homicidio de un ser humano. ¿Y entonces qué harías? Obedecer a Dios, obedecer a los hombres. Hay muchas cosas que poco a poco se van incorporando a la sociedad como normales y algunas como obligatorias, pero que no son la voluntad de Dios. Tenemos que orar para que Dios nos dé fuerza, nos dé capacidad, nos dé fe y confianza en Él. Gloria al Señor, confianza en Dios, de que nada nos ocurrirá si Él no lo permite. Y seamos valientes para enfrentar lo que no viene de Dios. Aleluya. El Señor nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz tiene que alumbrar. ¿Y cómo alumbra? Por medio de las buenas obras, por medio de la fe, por medio de las acciones, por medio de la palabra. Alumbrar para que otros vean. Si nosotros nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo, no hay ninguna diferencia entre los demás y nosotros. La diferencia es cuando todos se emborrachan y tú dices, no, yo no me emborracho. La diferencia es cuando todos dicen mentira y dices, no, yo no digo mentira. La diferencia es cuando en tu trabajo te obligan a hacer algo malo y tú dices, no, yo no lo hago, aunque me vayan a echar. Esa es la diferencia, esa es la luz. Dice el Señor que nosotros somos la sal de la tierra. La sal es la que se echa a los alimentos para que se conserven, para que no se corrompan. Nosotros somos los que debemos estar con nuestras oraciones, con nuestra intercesión, con nuestras acciones y con nuestras palabras. Debemos estar preservando que este mundo no se corrompa más. Aleluya. Porque si está así ahora, que la iglesia está aquí, imagínate cuando la iglesia sea levantada, cuando la sal sea quitada de este mundo. La corrupción ya va a ser tremenda, pero entonces vendrá también el castigo del Señor. Dios no va a castigar a su iglesia, antes la va a levantar. Pero antes del castigo también vienen las pruebas, vienen las trompetas, vienen ciertas cosas a este mundo. Aleluya. Es tiempo de meditar cuáles son las leyes, cuáles son las normas a las cuales nosotros nos debemos sujetar como buenos ciudadanos, como buenos cristianos, y cuáles llegará un punto en el que tendremos que decir hasta aquí, esto yo no lo puedo obedecer, esto va en contra de la voluntad de Dios, esto es contrario a la ley de Dios. Aleluya. Así que hay un límite para la autoridad. En lo que sea
más justo, más injusto, bueno, mientras no viole o nos haga forzar en los mandamientos, en la voluntad de Dios, pues debemos sujetarnos. Si hay un jefe que hace las cosas de una forma un poco incorrecta, bueno, pues debemos sujetarnos, pero en el momento que nos pide hacer una mentira, un robo, ahí ya debemos decir que no. Ahí ya está el límite. Igualmente en las autoridades de la iglesia, si hay un pastor que, bueno, es mejor o peor, bueno, pues debes sujetarte, debes estar sujeta a la autoridad. Pero si ese pastor te quiere llevar una doctrina extraña o ese pastor está ya en pecado, ya la cosa cambia. Ya no debes entonces sujetarse. Tienes que buscar otra autoridad. Amén. Entonces, resumiendo, gloria al Señor, hay autoridad que son puestas por Dios. Dios es el que pone los reyes, el que pone los gobernantes, el que pone los ministerios para nuestra vida. Debemos sujetarnos, debemos ser obedientes, debemos ser buenos ciudadanos, pagar nuestros impuestos, aleluya, sujetarnos a las normas hasta un límite, hasta el punto en el que se nos cuestione nuestra fe, se nos cuestione nuestra integridad, se nos cuestione nuestra santidad, o que se nos pida incumplir los mandamientos de Dios, o se nos quiera imponer algo que va en contra de la ley de Dios. En ese momento Dios nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Leamos la palabra, estemos empapados de la palabra, llenémonos del Espíritu Santo, que Dios nos fortalezca. Oh, aleluya, porque los tiempos finales dice que son tiempos peligrosos, como dice 1 de Timoteo. Aleluya, vendrán tiempos peligrosos. En 2 de Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la naturaleza del ser humano, los valores, se habrán perdido. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Si estos personajes son los que nos gobiernan, pues todo tiene un límite. Si estas personas son blasfemos, desobedientes, ingratos, sin afecto, implacables, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, pues, aleluya, por mucha apariencia de piedad, ya no deberíamos sujetarnos a ellos. Así que debemos orar, debemos buscar al Señor que nos fortalezca, que nos ayude y que nos prepare. Y nosotros tenemos que afirmar nuestro corazón en el Señor y estar listos a decir que no a ciertas cosas que empiezan a venir. Tenemos que llenarnos de esa fe, aleluya, y voluntariamente querernos sujetar a la voluntad de Dios, buscar esa cercanía en la que el Señor nos dé la confianza en Él por encima de todo, y en el que estemos dispuestos a enfrentar quizá cierto rechazo, quizá ciertas limitaciones o quizá cierta persecución por causa del Señor y de su justicia, de su ley y de su voluntad. Como hijos de Dios, no estamos llamados a ser esclavos del mundo. Dios nos llama a ser esclavos del sistema mundial, del espíritu del mundo. Dios nos ha llamado a ser libres. Aleluya. Llenémonos de esa fe y confianza, que nada nos pasará, y si nos pasa algo será porque Dios lo permite. Aleluya. Y con un propósito. Como dice Romanos 8, todo ayuda para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su justicia son llamados.
Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que nos perdones, que nos ayudes y que nos des el discernimiento de entender, aleluya, lo que ocurre a nuestro alrededor y hasta qué punto estamos nosotros obligados a obedecer leyes que van contra tu voluntad. Padre, entendiendo, Señor, aleluya, que los apóstoles y muchos hijos tuyos a lo largo de la historia, Señor, se han negado, aleluya, a hacer o a obedecer ciertas leyes injustas. Señor, y tú, Padre Santo, te has agradado por ello. Dios les ha respaldado, Señor. Aleluya, y aquellos incluso que han dado su vida por ti. Señor, están contigo en la gloria. Te adoro, te alabo y te glorifico. Llénanos de fe, necesitamos fe. Padre, aumentanos la fe, la confianza en ti, Padre, necesitamos, aleluya, para poder creer en ti, obedecerte a ti antes que a los hombres. Padre Santo, te adoramos, te glorificamos y te damos las gracias, porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Paz del Señor.